Buenas tardes para todos tus hermanos y amigos que nos estén escuchando. Este es su hermano y amigo Mickey Rivera, que les invita para que se mantengan en sintonía con nosotros. Ya en breve vamos a estar comenzando con nuestro programa Las Buenas Noticias de Jesús, el cual va a ser transmitido por la emisora de radio Holy Fire Radio en holyfireradio.com. Así que le invitamos para que no se despegue de ahí. Una vez más le habla su hermano y amigo Mickey Rivera, y le invitamos para que se mantenga en sintonía con nuestro programa Las Buenas Noticias de Jesús. Vamos a estar encadenando también con un sinnúmero de emisoras en otros lugares de la Florida y en Centro, Suramérica. Así que le invitamos para que se mantenga en sintonía. Este es su programa Las Buenas Noticias de Jesús, con su hermano y amigo Mickey Rivera, transmitido por Holy Fire Radio, que dirige nuestro hermano y amigo Rubén Nachi Collazo. Así que le invitamos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos en este día. Les saluda su hermano y amigo Mickey Rivera, dándole la bienvenida a su programa Las Buenas Noticias de Jesús. Este programa es transmitido por Holy Fire Radio, por holyfireradio.com. Es originado por esta emisora de radio que dirige nuestro hermano Rubén Nachi Collazo. Así que le damos la bienvenida a todos los que nos estén escuchando en las diferentes emisoras que estamos transmitiendo en diferentes partes de la Florida, diferentes partes de Centro y Suramérica. Estamos originando desde aquí, desde la ciudad de Jacksonville, Florida. Una vez más, su hermano y amigo Mickey Rivera en el programa Las Buenas Noticias de Jesús. También estamos transmitiendo por aquí por Facebook Live. Así que le invitamos para que se mantenga conectado con nosotros. Este programa, Las Buenas Noticias de Jesús, es el órgano oficial de la organización misionera Familias para las Naciones. Familias para las Naciones. Y como realmente es la primera vez que estamos transmitiendo en conjunto este proyecto en cooperación con Holy Fire Radio, con las demás emisoras que se han unido a nosotros, a las cuales damos gloria al Señor, y por aquí por Facebook Live, pues les queremos hablar un poquito rápidamente antes de entrar en la historia bíblica de esta noche. ¿De qué es Familia para las Naciones? Familia para las Naciones es una organización misionera que está dirigida por este servidor, Mike Rivera, y mi esposa May Rivera. ¿Por qué el nombre de Familia para las Naciones? Allá para el año 2012, después de un tiempo de oración ayuno, específicamente unos 40 días de oración y ayuno, en la que se encontraba nuestra iglesia local, el Señor nos dio este nombre, Familia para las Naciones. Nuestra vida se ha dedicado mayormente a promocionar, enseñar, orar y apoyar obreros en diferentes partes del mundo. Estamos muy agradecidos a Dios por ese tiempo en el 2012 en que nos dio este nombre. Y este nombre está basado en nuestra familia por parte de mi padre, la familia Rivera Castro. Esta es una familia que fue llamada por Dios a ejercer una labor misionera en diferentes partes del mundo. Mi padre, que ya mora con el Señor, el pastor Miguel Rivera Castro, fue un hombre que dio su vida y su entrega
a visitar diferentes países en Centro y Sudamérica con el mensaje y con el apoyo a los diferentes obreros que estaban trabajando allí. Mi tío, el obispo Juan Rivera Castro, que ya mora con el Señor, también misionero por muchos años en diferentes partes de Latinoamérica. Y esa visión se siguió transmitiendo en toda nuestra familia. Y actualmente tenemos familias que están trabajando con los indígenas en la selva en Perú, mujeres de Dios que han sido pastoras, que han visitado Latinoamérica con el mensaje del Señor y el Caribe. Y este nombre lo llevamos como un legado para las familias que son creyentes, para que ellas también se dediquen a entregarle su vida y apoyar la obra misionera mundial. Y por eso surge ese nombre, Familia para las Naciones. ¿Qué hacemos en Familia para las Naciones? ¿Para qué existe Familia para las Naciones? Familia para las Naciones existe con tres motivos principales. Número uno, nos dedicamos a orar por los grupos étnicos no alcanzados con el Evangelio de Jesucristo. Actualmente hay cerca de 3.14 billones de personas en el mundo que nunca han escuchado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso uno de las razones de este programa es llevar la buena noticia de Jesús, dejarles saber a estas personas que Jesús murió por ellos. Muchos de ellos nunca han escuchado el nombre de Jesús y nos dedicamos a orar por estos grupos étnicos que no han escuchado el Evangelio de Jesucristo. Además, también nos dedicamos a apoyar a los trabajadores que están trabajando en medio de pueblos étnicos no alcanzados con el Evangelio. Los apoyamos a través de la oración, los apoyamos a través de las finanzas, cooperando con ellos en la manera en que podemos. Los apoyamos moralmente a través de conversaciones, de transmisiones electrónicas como podemos hacer hoy día. Y le damos todo el apoyo que podamos a estos obreros que han dejado todo y se han convertido en pies lindos, pies bonitos que llevan el Evangelio de Jesucristo a diferentes partes del mundo. Además, también como tercera razón existimos para educar, o más bien para ayudar a educar a la iglesia sobre las bases bíblicas de las misiones mundiales transculturales, sobre los principios bíblicos que nos encomiendan a nosotros ser luz en medio de las naciones. Y también estudiar las diferentes estrategias misioneras que puede utilizar la iglesia para alcanzar la tarea restante de la iglesia antes que se cumpla lo que dice Mateo 24, versículo 14, que este evangelio es necesario que sea anunciado a todas las naciones y venga el fin. Así que esos son los tres motivos principales que nos mueven a ser familias para las naciones, llevar el mensaje del evangelio a aquellos que nunca lo han escuchado. Y como parte de esta concientización, hemos decidido salir al aire, porque esa sería la pregunta. ¿Y qué hacemos aquí? Durante los últimos 2 años, Dios nos ha abierto puertas inconcebibles en diferentes lugares en el Medio Oriente y estábamos ocupados haciendo ese trabajo hasta que nos azotó esta pandemia que ha azotado el mundo entero. Y básicamente nos hemos visto forzados a utilizar estos medios electrónicos, el cual damos gracias a Dios por ello, para seguir llevando el mensaje de concientización, como decía, de que es necesario que la iglesia cumpla su labor, que es necesario que la iglesia cumpla su mandato, que es necesario que la iglesia siga orando por aquellos que están trabajando en el campo, que es necesario que la iglesia siga apoyando. Y eso es parte de lo que nos motiva a estar aquí al frente de estas cámaras, porque nos sentimos más cómodos en el campo, nos sentimos más cómodos tras bastidores. Muchas veces nuestro trabajo es un trabajo en lugares de acceso restringido
y realmente pues no estaba en nuestros planes hacerlo, pero a Dios le ha placido abrir esta puerta, no solamente por aquí, por Facebook Live, sino a través de la bondad de nuestro hermano Nachi Collazo, el fundador de Holy Fire Radio, el cual usted puede escuchar a través de la página holyfireradio.com o a través de la aplicación TuneIn. Le da búsqueda y allí busca a Holy Fire Radio, lo va a encontrar, y esta es una emisora que está dedicada 24 horas a difundir el evangelio en todo el mundo, y damos gracias a Dios por eso, y por eso estamos aquí. Y estamos aquí para llevar una serie de programas donde vamos a estar hablando de diferentes, como les dije, bases bíblicas sobre las misiones mundiales. Vamos a estar entrevistando a personalidades que trabajan llevando el evangelio a diferentes lugares, presidentes de agencias misioneras, o trabajadores, que sea posible salir a la luz pública, personalidades que puedan contribuir a edificar a la iglesia en medio de este tiempo. Pero además de eso, pues vamos a estar enseñando sobre diferentes temas que tienen que ver con la función misionera. Vamos a estar también orando por los grupos étnicos no alcanzados. Pero en estos primeros programas hemos querido traer unos programas que traigan bendición a los radioescuchas, que traigan bendición a los que nos ven y nos escuchan por Facebook Live, de diferentes historias bíblicas que podamos aplicar a la situación que estamos viviendo hoy día con la condición que ha afectado al mundo de esta pandemia del coronavirus, o el COVID-19 como se le llama. Y en el primer programa que estuvimos hablando acerca de la historia de la creación. Y en la historia de la creación estuvimos viendo la vida de Adán y Eva. Estuvimos viendo el mandato que Dios le da a ellos. Estuvimos viendo la caída de ellos. Y estuvimos también estudiando y hablando acerca de cuál era la respuesta de Dios después de esa caída de Adán y Eva. Y en esta noche vamos a hablar acerca de un tema interesantísimo, de una historia muy interesante que a veces es como un poco oscura por la situación que ella contiene, y que tal vez no se habla mucho de ella, o solamente se habla de uno de los personajes, y es la historia de Caín y Abel. Y usted se va a sorprender, no se vaya, quédese ahí en sintonía, usted que me está escuchando en la radio y usted que me está viendo por Facebook Live, para que usted vea la aplicación tan directa que tiene esta historia con la situación que estamos viviendo hoy en día. Lo primero que quiero mencionarles, y lo primero que quiero hablarles, es acerca del escenario de esta historia. Como les mencioné, Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén para allí disfrutar de por toda la eternidad. Por eso Dios le da el árbol, le planta el árbol de la vida allí en medio del huerto, y ellos tenían la oportunidad de comer de ese árbol de la vida y vivir para siempre, por toda la eternidad, con Dios, y tener una relación con Dios como la tenían cara a cara. Pero ellos decidieron voluntariamente, porque Dios nos da libre albedrío. Tú que me estás escuchando y me estás viendo, entiende que Dios te ha dado libre albedrío para que tomes las decisiones en tu vida, sean decisiones correctas o sean decisiones incorrectas. Si te vamos a hablar de las buenas noticias de Jesús, lo primero que te tenemos que decir es que Jesús murió por ti y que Jesús dio su vida por ti, para que tú tomes la decisión de entregarle tu vida a Él y que puedas vivir una vida en comunión con Dios. Pero Adán y Eva desobedecieron a Dios y son expulsados del huerto del Edén. Fueron expulsados del lugar donde Dios los puso, donde podían comer de todo árbol. La tierra producía, no pasaban trabajo, no trabajaban,
básicamente lo único que tenía que hacer el hombre era ser el representante de Dios en la tierra, ser el virrey y administrar la tierra. Pero ellos decidieron, una vez más repito, fallarle a Dios. Y cuando fallan a Dios, Dios los expulsa del huerto y hay unas consecuencias en su vida. Dios pone unos querubines a la entrada del huerto con una espada que daba vueltas para impedir que ellos regresaran, como les dije, y comieran del árbol de la vida. Allí fuera del huerto del Edén, Adán conoce a su mujer Eva, o sea que tuvieron relaciones íntimas, y tienen a su primer hijo llamado Caín. Cuando Eva tiene este primer hijo, se alegra mucho porque Dios le había hecho una promesa a ellos de que la simiente de la mujer iba a derrotar a la simiente de la serpiente y que iban a tener una redención. O sea, su pecado iba a ser cubierto por este sacrificio de este Redentor. Y cuando Eva tiene a Caín, Eva piensa que esa promesa que le hizo Dios de la simiente de la mujer, pues iba a tener su cumplimiento en Caín. Nosotros no sabemos cuál va a ser el futuro de nuestros hijos. Sencillamente lo que podemos hacer es enseñarles, podemos educarlos, podemos guiarlos por el camino del bien. Y Eva pues pensaba eso, pero lo que ella no sabía que en vez de tener allí el padre del Redentor, lo que tenía era un asesino. Y luego de Eva tener a Caín, entonces tiene a Abel. Y vemos que Caín era agricultor, Caín labraba la tierra y Abel era pastor de ovejas. Pasado el tiempo, dice la Biblia, que vinieron donde Dios a ofrendar a Dios. Fíjense ustedes, pasó el tiempo y vienen a ofrendar a Dios. Caín ofrenda del fruto de la tierra, trae del fruto de la tierra, y Abel ofrenda de sus ovejas, las primogénitas y las más gordas. Cuando ambos ofrendan a Dios, dice la Biblia que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no de la de Caín. La pregunta que más luego vamos a contestar es, ¿por qué se agradó Dios de la ofrenda de Abel y no la de Caín? Pero el asunto es que cuando esto sucede, Caín se enfadó. Dice la Biblia que se enojó. Se enojó tanto y tanto que en su rostro se notaba que estaba enojado. Hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que fue tanto el enojo de Caín que entró en una depresión. Pero el enojo de Caín no era porque Dios no se había agradado de su ofrenda, tanto como que él tenía celos de que Dios se había agradado de la ofrenda de Caín. Cuando esto sucede, Dios habla con Caín y le pregunta por qué está enfadado. Dios le dice, Caín, ¿por qué estás enfadado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Y le menciona una porción bíblica bien interesante, porque mira lo que le dice. Le dice, Caín, si haces el bien, no lo reconoceré yo, le dice Dios. Y si haces el mal, en la versión, la Nueva Traducción Viviente dice que el pecado está como león para devorarte. Dice la nueva versión Traducción Viviente, la versión Nueva Traducción Viviente. Con todo esto le dice Dios, tú tienes poder sobre el pecado porque tú puedes decidir hacer el bien. Y si haces el bien, yo te voy a dar una segunda oportunidad para que lo puedas hacer. Pero a Caín no le interesa eso. Es interesante porque a Caín no le interesa lo que Dios le está diciendo.
Y a veces eso se parece a la actuación de nosotros. Dios nos habla de diferentes maneras. Nos habla a través de Jesús su Hijo, nos habla a través de la Biblia, nos habla a través de diferentes situaciones en la vida, nos habla a través de enfermedades. Yo recuerdo para el 2012, como les contaba al principio, lo que no les mencioné es que yo estaba pasando por una crisis muy difícil de enfermedad, porque a mí se me diagnosticó un cáncer de la próstata. Y Dios me estaba hablando. Dios quería que yo hiciera su voluntad y yo no la estaba haciendo. Y Dios me estaba, como decimos en Puerto Rico, ya que somos originales de Puerto Rico, Dios me estaba llamando a careo. Dios me estaba llamando a cuentas. Y Dios habla de diferentes maneras. Y Dios le habló a Caín, pero Caín no lo escuchó. Por el contrario, Caín salió al campo, le dijo a su hermano Abel, oye Abel, ven acá, vamos a ir al campo, vamos a hablar, vamos a dar una vuelta. Y cuando salieron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. Caín se convirtió en el primer homicida. Y en homicidio premeditado, si este caso hubiera sido llevado a la corte, que de hecho fue llevado a la corte celestial, pero en una corte aquí en la tierra terrenal, a Caín se lo hubiera acusado, el fiscal lo hubiera acusado de homicidio premeditado porque él planificó el asesinato de su hermano Abel. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Abel no le hizo nada. Sencillamente porque tenía celos de él, porque Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no se agradó de la ofrenda de Caín. Cuando esto sucede, Dios nuevamente confronta a Caín. Y Dios le pregunta a Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? La respuesta de Caín es, ¿soy yo el que vigila a mi hermano? ¿Soy yo guarda de mi hermano? Dios sabía lo que Caín había hecho. Caín había matado a su hermano Abel, lo había cubierto con la tierra para que no se viera la sangre. Pero dice la Biblia, Caín, ¿qué has hecho? La voz del clamor de tu hermano, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No sabemos cómo, pero Dios oyó la sangre de Caín, de Abel, que había sido derramada. Dios la oyó clamando por justicia. A veces pensamos que Dios no sabe las cosas o que Dios está ajeno a nuestras conductas. Y Dios viene y nos confronta a ver qué le vamos a responder, a ver qué le vamos a decir. Y Dios lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos para darnos una segunda oportunidad. Y eso era lo que Dios quería que Caín hiciera. Pero Caín no lo hizo. Y entonces Dios castiga a Caín. Le dice que sería maldito, que la tierra que daba fruto para él ya no lo haría y que él sería errante y extranjero en la tierra. Fíjense ustedes que aquí hay un parecido entre lo que Dios hace con Adán cuando Adán peca y lo que hace con Caín cuando Caín peca. Dios viene donde Adán y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Porque cuando Adán escuchó la voz de Dios en el huerto se escondió. Dios lo sabía, Dios lo vio. Pero le pregunta, ¿dónde estás tú? Y Adán le dice, tuve miedo porque estaba desnudo, me escondí. Dios viene donde Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice, yo no soy guarda de mi hermano. Y la maldición que Dios pone sobre Adán es una repetición de una maldición que pone sobre Caín, pero aún peor. Porque iba a ser maldito a causa de la tierra no le iba a dar el fruto, iba a ser errante y extranjero
en la tierra, y no solamente eso, que iba a estar huyendo todo el tiempo de la presencia de Dios. Cuando Dios le dice esto a Caín, Caín se queja de su castigo, le dice a Dios: este castigo es muy grande, yo no lo puedo llevar. Y Dios Dios entonces en su misericordia le dice, ya que Caín se queja, ¿no? El que me vea me va a matar. Y lo que se supone o lo que se puede ver entre líneas es que tal vez Adán y Eva ya habían tenido otros hijos, o luego que tuvieron a Caín, tuvieron otros hijos, y la Biblia tal vez no lo registra, y que esos hermanos o sobrinos o familiares se iban a vengar de la muerte de Abel. Y por eso Caín le dice: el que me vea me va a matar. Y Dios entonces en su misericordia le dice que el que se vengue de la muerte de Abel matando a Caín, o tratando de matar a Caín, sería maldito 7 veces. Y la Biblia dice que Dios pone una marca en Caín. No nos especifica cuál era la marca. Lo que se entiende es que Dios lo iba a proteger de que nadie lo matara. Y entonces Caín hace algo que es muy triste para cualquier persona. Y es que se aleja de la presencia de Dios. Se va a la tierra que es llamada la tierra de los vagabundos. Allí conoce a su esposa, tiene un hijo, luego tiene otros descendientes, y la maldad en aquella ciudad que él construye comienza a propagarse por toda la tierra. Y esto entonces nos trae a nosotros, en medio de esta historia, a preguntarnos: ¿por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no de la de Caín? Primero tenemos que hacer una observación. Antes de contestar esta pregunta, tenemos que hacer una observación. Y es que Caín y Abel habían oído de la promesa que había hecho Dios a sus padres acerca de la redención. ¿Recuerdan Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente, y entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Esta te irá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Recuerdan esa promesa de redención? Que es la primera promesa de redención que se menciona en la Biblia. O sea, es la primera promesa que se hace de librar de la culpa al hombre a través de un sustituto. Porque redimir es librar de la culpa a alguien a través de un sustituto. Y eso está incluido con la redención, librar de la culpa, el perdón. Está incluido con la expiación. Es todo un paquete que se da en Jesucristo. Y lo primero que tenemos que ver es que Dios le hablaba cara a cara a Caín y Abel. Según le hablaba a Adán y Eva, Dios le hablaba cara a cara a Caín y Abel. Por lo tanto, Dios tenía que haberle hablado acerca de 2 asuntos. Número 1, acerca de la promesa de redención que le había hecho a sus padres. Y número 2, que lo vamos a ver más adelante, Dios tenía que haberle hablado a ellos dos acerca del método correcto de ofrendar y de agradar a Dios. Además de Dios hablarle cara a cara a Caín y Abel, ellos tenían que haber oído de la promesa que Dios había hecho acerca de la redención por sus padres. Para efecto de la casa, Adán era el sacerdote de la casa. Y Adán tiene que haberle dicho sobre su caída lo que Dios hizo. O sea, Adán tiene que haberle dicho a ellos: mira, nosotros fuimos criados en perfección, hablábamos con Dios cara a cara, nos dijo que no comiéramos del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, lo hicimos, caímos de su gracia, pero Él nos hizo una promesa. Adán tiene que haberle dicho eso. Y Adán tiene que haberle hablado también de cuál era el método correcto de agradar a Dios. Porque
Dios mismo dio el ejemplo con el sacrificio de un animal para vestirlos a ellos con túnicas de pieles. Por lo tanto, ese método era el método correcto de ofrendar y agradar a Dios. En Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Reina Valera del 60 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y remisión es perdón de los pecados. Por lo tanto, tanto Dios como Adán tenían que haberle dicho, una vez más repito, número uno, que había una promesa de redención. Y número dos, que el método correcto de ofrendar y agradar a Dios era a través del derramamiento de sangre. Y cuando hablamos de derramamiento de sangre, la Biblia nos es claro en este sistema porque mira, allí en el sacrificio de Abel hubo derramamiento por un hombre, derramamiento de sangre, ofrenda por un hombre. Cuando hubo la celebración de la Pascua, hubo derramamiento de sangre por familias. Luego, cuando ocurre el día de expiación, de acuerdo a la ley, había derramamiento de sangre por una nación. Y por último, Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, cuando Cristo viene caminando, Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el método correcto de ofrendar y de agradar a Dios era a través del derramamiento de sangre, como lo estipula la Biblia. Así que tenemos que entender claramente que esto había sido escuchado tanto por Caín como Abel. Pero cuando examinamos la vida de Caín y nos hacemos la pregunta una vez más, ¿por qué se agradó Dios de la ofrenda de Abel y no la de Caín? En 1 Juan 3:12, la Biblia nos arroja más luz sobre la vida de Caín en el Nuevo Testamento. Dice así, lee así 1 Juan 3:12. No debemos ser como Caín. ¿Y cómo era Caín? Que era como un hijo del diablo. Miren qué palabra más fuerte utiliza Juan para describir a Caín. Era un hijo del diablo. Y es que realmente eso es lo que era, porque si nos damos cuenta, de acuerdo a la promesa hecha en Génesis 3:15, se nos menciona que iba a haber una guerra espiritual constante entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Que la serpiente aquí está sencillamente como un símbolo del diablo, porque el diablo es el que está detrás de la serpiente. Y la Biblia dice que el diablo peca desde el principio. Y allí se nos describe una guerra espiritual. Y Caín es hijo de la simiente de la serpiente y Abel es hijo de la simiente de la mujer. Y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque lo que Caín hacía era malo. Mira la razón de matarlo. Caín mató a su hermano Abel porque lo que Caín hacía era malo y lo que hacía su hermano era bueno. Por lo tanto, vemos la vida de Caín. Caín trajo un sacrificio para solamente reconocer a Dios, pero no lo trajo para honrar y adorar a Dios. Y eso es precisamente lo que vamos a ver aquí ahora en Hebreos 11:4, que es el verso que más luz nos ofrece sobre por qué Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Y en Hebreos 11:4 dice allí que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo,
dando testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Y cuando nosotros examinamos este verso, nos vamos a dar cuenta de que se encuentra dentro del contexto de los héroes de la fe que dan testimonio de la promesa de Jesús y su plan eterno de redención. El capítulo 11 de Hebreo. Capítulo 11 de Hebreo se le llama el capítulo de los héroes de la fe. Y en el verso 39 de el capítulo 11 dice que todos aquellos persiguieron la promesa, pero no la vieron. Todos esos héroes de la fe esperaban la promesa, pero no la vieron. Abel, Enoc, Abraham, Moisés y otros más que no se menciona, que son los que son sin nombre, porque el capítulo 11 de Hebreos no los menciona. Todos ellos esperaban la promesa, pero no la recibieron. Pero Abel, a través de lo primero que se establece aquí en este capítulo, que es la fe, y nos dice que la fe es seguridad, confianza, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. A través de esa fe, de esa confianza, de esa seguridad, Abel cogió de lo más excelente de sus ovejas. Dice la Biblia que de lo más gordo, de la grosura de sus ovejas. Porque él tenía fe de que esa promesa de redención que Dios le había hecho a sus padres, a ellos, se iba a cumplir. Y Dios se agradó de la vida de Abel, de su ofrenda y su devoción. La Biblia no nos dice cómo ellos supieron que Dios aceptó la ofrenda o que fue rechazada. En diferentes pasajes de la Biblia se menciona que cuando los hombres de Dios ofrecen ofrenda a Dios, Dios desciende, envía fuego del cielo y el fuego consume la ofrenda. Y así ellos saben que ha sido aceptada. Tal vez así fue que pasó. Otros dicen que ellos llevaron la ofrenda al árbol de la vida porque allí era que estaban los querubines, y donde hay ángeles y querubines, allí está la presencia de Dios, y que cuando la llevaron allí a los pies del árbol de la vida donde estaban los querubines, descendió fuego del cielo y la consumió la ofrenda de Abel, dando a entender que Dios se agradaba, o que tal vez la espada de los propios querubines la tocó y se encendió. La verdad es que la Biblia no arroja luz sobre eso, pero lo cierto es que Dios se agradó porque Abel tenía una fe en esa promesa. Y fíjate tú en este detalle. Abel no había visto la promesa de redención, no estaba allí cuando se le hicieron a sus padres. Abel no vio el cumplimiento de la promesa de redención, pero él tenía seguridad de que Dios la iba a cumplir, y eso agradó a Dios. En la nueva traducción viviente, la versión nueva traducción viviente, dice así: Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo. Esta ofrenda justificó a Abel delante de Dios y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, mira qué poderosa esta porción de la palabra. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Y la versión Reina Valera del 60 dice que aún el muerto, su ofrenda y su fe hablan por ella. Y en Mateo capítulo 23, versículo 35, debido a esa acción, la Biblia se refiere a Abel como Abel el justo. Dice así en este verso: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías.
a quien matasteis entre el templo y el altar. Cuando Jesús en este pasaje le está hablando a los escribas y a los fariseos acerca de todas las barbaridades que ellos han cometido contra los profetas y toda la sangre derramada con todos los que Jesús envió para que anunciaran acerca del Mesías, y que esta sangre iba a ser cobrada por Dios, cosa que la podemos ver allí en el libro de Apocalipsis. Entre los que se menciona en este pasaje se habla de la sangre derramada de Abel el justo. Así que este es el primer detalle que tenemos que entender acerca de la ofrenda de Abel, que Abel ofrendó con seguridad, con fe de que la promesa que Dios había hecho se iba a cumplir. Lo segundo que vemos aquí, que es algo poderoso y es lo que queremos hablarte en esta noche a través de toda esta historia, es que el sacrificio de Cristo habla mejor que la sangre de Abel. La sangre de Abel habló desde la tierra pidiendo venganza, pidiendo justicia. Pero en Hebreos 12:24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada de Jesús, que habla mejor que la de Abel. Por eso te decía que Juan el Bautista decía: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús, cuando los ángeles le hablan a la Virgen María acerca de que Dios iba a enviar a su hijo y a hacer sombra en ella, y que ella va a ser la madre terrenal de Jesús, se estaba cumpliendo lo de Génesis 3:15. Fíjate que la promesa de Génesis 3:15 dice que era la simiente de la mujer. No era directamente refiriéndose a Eva, es la simiente de la mujer. Y esa simiente de la mujer aquí fue María. Y hay un detalle bien poderoso y bien impactante en esta historia de Caín y Abel, y es la siguiente. ¿Se imaginan ustedes la reacción de Adán y Eva cuando ellos se enteran de que su hijo Abel había sido asesinado por su hermano? Especialmente Eva. Eva tenía esperanza de que Caín fuera el padre del Redentor. Y ahora ella había perdido la esperanza. Y no solamente había perdido la esperanza, sino que también su otro hijo, Caín, iba a ser desterrado en la tierra y fugitivo en la tierra. Y básicamente los perdió a los dos. ¿Se imaginan ustedes el dolor de ella? Porque se vio como que no había esperanza para ella. Pero aquí se nos dice que el cumplimiento de la promesa de Redentor es a través de Jesús, porque es el mediador de un nuevo pacto, y que su sangre derramada en la cruz del Calvario es mejor que la de Abel, porque limpia el pecado, porque limpia las culpas, porque limpia la condena, porque vuelve a amistad al hombre con Dios. En Adán y Eva perdimos la comunión con Dios porque el pecado separa al hombre de Dios. El pecado es errar al blanco. El pecado es darle la vuelta a Dios. El pecado es desobedecer a Dios. Pero la sangre nos da a nosotros el perdón de pecados a través del sacrificio poderoso de Jesucristo. Por eso, si alguien me está viendo o me está escuchando que no conoce a Jesús, en esta hora yo te invito para que tú le des tu vida a Jesús. Hay buenas noticias para ti. No tienes que vivir en pecado. No tienes que ofrecer sacrificio, porque ahora Jesús se ofrendó por nosotros y Él, a través de su sangre, nos limpia de pecado.
La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios, pero añade en el verso 24 de Romanos capítulo 3, siendo justificados gratuitamente mediante el sacrificio de Jesucristo, mediante la sangre de Jesús. Así que el sacrificio de Cristo habla mejor que la sangre de Abel, porque a pesar de que Eva había perdido la esperanza por lo que le pasó a sus hijos, cuando nosotros vemos el final de esta historia, allá para el capítulo 4, vemos que Caín sí se siguió perdiendo y que los habitantes y sus descendientes comenzaron a hacerle el mal, que luego tiene su fin cuando el diluvio y Noé y el arca de Noé, pero eso es otra historia para otro día. Pero vemos que Dios es tan poderoso y maravilloso que Adán conoce nuevamente a su mujer Eva y le nace un hijo y le pone por nombre Set, porque dice Eva, y Set quiere decir sustituto, que Dios le sustituyó al hijo que había perdido por este otro, y que entonces se renueva la esperanza de un redentor, de un salvador. Y conocemos la historia de que Set entonces es uno de los padres de la línea genealógica de Jesús. Y qué alegría entonces tendría Eva y por consiguiente Adán, de que Dios había provisto un sustituto para el hijo que había perdido. ¿Sabes algo? Ese sustituto es Jesús. Ese que murió en la cruz por tu pecado y por el mío, que lo hizo cuando tú y yo deberíamos estar allí, es Jesús, el Salvador del mundo. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta hora, después de haber estudiado esta historia de Caín y Abel, después de haber analizado diferentes principios bíblicos que nos hablan sobre el pacto de Jesús en la misma, podemos aplicarla de la siguiente manera para este tiempo en que vivimos. Y yo quiero hablar contigo unos minutos más antes de finalizar este programa. No hay duda de que este tiempo que estamos viviendo es un tiempo bien difícil. Hacía más de 100 años que no había una pandemia como la que estamos viviendo hoy en día. Han sido miles y miles de muertos en todo el mundo. Todo el planeta ha sido afectado por esta pandemia en mayor o menor grado. La situación es difícil porque estamos o aislados en nuestros hogares. Muchos han perdido familiares, otros están enfermos en hospitales, otros han perdido sus trabajos. Algunos han sufrido o están sufriendo de depresión, de ansiedad, porque no hay salida. Los gobiernos no encuentran qué hacer. No se sabe cómo tratar este virus. Y muchas personas pueden que hayan perdido la esperanza o estén perdiendo la esperanza de que esta situación se mejore. Pero tú sabes algo. Este es un tiempo donde tenemos que hacer uso de la fe de Abel. Abel tuvo confianza en las promesas de Dios. Abel tuvo confianza en lo que Dios prometió. Y este es un tiempo que especialmente nosotros, la iglesia, tenemos que tener esperanza y tenemos que tener fe y confianza en que Dios está en control. Dios no ha sido sorprendido por esto. Dios ha permitido esta situación, pero a Él no le ha sorprendido. ¿Qué cosas Dios está haciendo y está trabajando con la iglesia y está trabajando con el mundo? No tenemos una claridad perfecta, pero sabemos que lo está haciendo.
Pero en medio de esta situación es necesario que tú hagas uso de la fe en Dios y de la confianza en Dios, de que Dios, número uno, Él va a traer una solución a esta situación. Número dos, no importa la condición o la situación que tú estés viviendo, Dios te va a dar la salida. No pierdas tu fe en Dios. Hay muchos que están perdiendo la fe en Dios y hay muchos que están siendo absorbidos porque es una situación donde hemos tenido que cambiar toda la manera en que buscamos del Señor, toda aquella religiosidad que estaba envuelta en la manera en que adorábamos a Dios, hemos tenido que echarla a un lado. No nos podemos congregar, no nos podemos visitar los templos. Hace falta una fe verdadera, una fe que realmente profese que Jesús es el Señor y que Dios está en control de todo. Así que la fe de Abel es la que hace falta para esta pandemia. Tenemos que confiar en Dios. Segundo, tenemos que agradar a Dios. Y debemos agradar a Dios con nuestra vida y con nuestra confianza en sus promesas. Debemos de adorar a Dios en medio de esta situación. Si tú estás viviendo la misma vida que antes de la pandemia, en tu fe como creyente, tienes que revisar tu devoción a Dios. Dios desea una devoción más profunda en este tiempo. Tenemos que redoblar la oración. Tenemos que redoblar el ayuno. Tenemos que redoblar la lectura de la palabra. Tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y adorar a Dios no es cantar. Adorar a Dios no es cumplir con tus obligaciones financieras. Adorar a Dios es vivir una vida entregada para Él todos los días. Una vida de devoción. Una vida que Dios se agrade. Dios se agradó de la vida de Abel porque era una vida justa. Abel quería hacer lo correcto. Nosotros como iglesia tenemos que repasar y revisar qué clase de vida y de devoción estamos llevando a cabo durante estos 3-4 meses de aislamiento social, de pandemia. Si tú eres el mismo que era hace 4 meses atrás, has perdido el tiempo. Tú no debes salir, como dicen algunos predicadores, de la cueva, de la cuarentena, como mismo entraste. Tú debes de revisar tu vida y debes de hacer los ajustes necesarios para poder una vida de agradecimiento a Dios y una vida de adoración a Dios. Tenemos un compromiso de proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta los confines de la tierra. De la única manera en que lo podemos hacer es consagrándonos más a Dios cada día. No hay duda de que estamos viviendo un tiempo difícil y un tiempo final. Creemos de todo corazón que el grande avivamiento que tanto hemos estado esperando y la gran cosecha mundial que estamos esperando, especialmente de los lugares donde nunca ha llegado el evangelio, Dios está trabajando con eso. Pero la pregunta es, ¿serás tú parte de ello? ¿O seguirás viviendo una vida donde sencillamente serás el mismo que fuiste hace 4 meses atrás? En esta noche yo te desafío. Yo te lanzo el reto para que tú busques al Señor. Dice la Biblia que el que busca a Dios lo va a encontrar. Y este es un tiempo de vivir una vida de intimidad con Dios. Una vida de consagración a Dios. Así que te dejo con esto en esta ya noche. Te dejo con la historia de Caín y Abel. Te dejo con los principios bíblicos de esta historia. Te dejo con los retos de esta historia. Y te dejo con ella para que tú medites en ella y para que tú tomes acción sobre lo que Dios desea que tomes acción en tu vida. Quiero hacer una oración antes de terminar esta transmisión para que Dios bendiga a todos los que han estado escuchando y a todos los que nos han estado viendo. Saludamos al pastor David Casareto y Adriana Melimán,
que nos están viendo desde Argentina. Dios les bendiga poderosamente. Estaremos orando por ellos y por su iglesia. Sabemos que los pastores viven un tiempo bien difícil, de muchos retos, de situaciones difíciles, y amamos a Argentina. Tenemos compañeros ministeriales en Argentina que los amamos poderosamente, y esta nación sabemos que Dios está haciendo algo poderoso aún en medio de la situación económica que están viviendo. Así que vamos a tener una palabra de oración para entonces tener unas palabras finales y proceder a despedirnos de su programa, Las Buenas Noticias de Jesús. Padre, te honro, te bendigo, te glorifico. Te doy gloria y te doy honra porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En esta hora de la noche, Señor, te presento a todos los que han estado escuchando y los que van a estar escuchando, Señor, luego esta grabación, para que les bendiga, Señor. Si hay alguien que no te conoce y en esta hora desea aceptarte, oh Dios, te pido que laves su vida con tu sangre y que inscribas su nombre en el libro de la vida, para que en el día que volemos, Señor, también podamos irnos juntos contigo y morar en el cielo para siempre. Bendice, Señor, a todos los que han escuchado. Padre, sana a los enfermos, liberta al cautivo. Señor, bendice a tu iglesia, Señor. Llénala de tu espíritu, Dios mío, en todos los cantones de la tierra. Mira los lugares donde no ha llegado tu palabra, que tu palabra pueda llegar, Señor, y puedan escuchar acerca de ti, Jesús, el Salvador del mundo. Bendice al pastor David y Adriana, Señor. Bendícelos poderosamente, Señor. Dale sabiduría en medio de este tiempo en que estamos viviendo. Llénalas de poder y de gloria, Señor. Glorifícate en su congregación, Señor. Y permite, Padre, Señor, que ellos puedan salir hacia adelante en medio de esta situación, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo para la gloria de tu nombre. Amén, amén. Bueno, mis amados hermanos y amigos, una vez más, este ha sido su programa Las Buenas Noticias de Jesús, que se transmite todos los jueves de 7 a 8 de la noche, originando Holy Fire Radio. Lo puede escuchar por holyfireradio.com o por la aplicación TuneIn. En búsqueda puede escribir Holy Fire y ahí lo puede escuchar. Damos gracias también a todas las emisoras que se han unido a nosotros. Son tantas que no tengo toda la información honestamente, pero un abrazo, les saludamos, nos alegramos, bendecimos al Señor por la bendición de compartir con ustedes. Puede entrar también a nuestra página familiaparanaciones.com para ver más información acerca del trabajo que realizamos. Y nos puede escribir por nuestro correo electrónico fanparanaciones.com. Y ahí también están todas las redes sociales que incluimos información. Además, puede escuchar nuestro podcast, Las Buenas Noticias de Jesús, por Anchor.fm o por Spotify, por su plataforma favorita. También puede visitar nuestra página de YouTube. Queremos ser de bendición para la iglesia. Eso es todo lo que nos motiva. No nos motiva a estar en frente de los medios ni nada de eso, sino solamente ser bendición para la iglesia. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Una vez más le habló su hermano Mike Rivera, a nombre de mi esposa May Rivera. Nos despedimos de ustedes. Que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes. Llévatelo, Nachi. Dios les bendiga.